Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. La diabetes tipo 2 tradicionalmente ha sido una enfermedad de adultos, pero actualmente existe un alto porcentaje de niños con diabetes tipo 2. Así que vamos a hacer hoy un vídeo que va a ser un poco toque de atención. La diabetes tipo 2 ha sido hasta hace recientemente, podríamos decir, una enfermedad asociada a la edad adulta. Y no solo a la edad adulta, sino a adultos mayores, a personas en las que ya, su proceso natural de envejecimiento les podía afectar de alguna manera a las células del páncreas, dificultando esa producción de insulina que se encarga de regular el metabolismo de la glucosa. Y por eso, pues es que mi abuelo tiene azúcar en sangre, tenemos que cambiarle un poco la dieta. Pero no estamos en un canal de abuelos, estamos en un canal de niños. ¿Qué pasa con los niños actualmente? Pues que las tasas de diabetes tipo 2 en niños, podríamos decir que en pocos años van a igualar las de los adultos. Es decir, hay muchísimos niños que igual no llegan a presentar valores de diabetes, pero sí de prediabetes, es decir, de glucemia elevada, en unos valores que son fácilmente reversibles con cambios en el estilo de vida. Que por cierto, la diabetes tipo 2, no la 1, la tipo 2, también es reversible con cambios, en este caso ya un poco más rígidos o más drásticos en el estilo de vida y en la dieta, pero lo que no es reversible en ningún caso son los daños que provoca el exceso de azúcar circulando por la sangre de manera continuada. ¿Y por qué digo de manera continuada? Pues porque la diabetes tipo 2 no da síntomas, o al menos no tiene síntomas muy claros, y se detecta en un análisis rutinario. ¿Qué pasa? Que a los niños no les hacemos analíticas rutinarias de control de salud. ¿Hay algún niño al que se le haga una vez al año un análisis de sangre para controlar cómo están sus valores? Prácticamente ninguno, a no ser que haya algún problema de salud que nos pueda hacer sospechar de que algo no funciona bien, y entonces en un análisis de rutina la glucemia se pide siempre. Entonces aparecen de repente, socorro, es que el niño tiene, fíjate, unos valores de 125 o de 130 de glucemia, cuando tiene que tener valores de 80. Bueno, ¿qué ha pasado aquí, no? Algo está pasando desde hace tiempo. La diabetes no aparece de un día para otro, sino que desde hace tiempo ese niño no está siguiendo una buena alimentación, que es una de las principales causas de que aumente esa glucosa en sangre. Una de las principales, porque la otra es la falta de actividad física. Y ahora vamos a ver por qué se produce esa alteración o ese aumento de la glucosa en sangre en el caso de los niños. Los niños están en constante desarrollo y en constante crecimiento, por lo tanto su cuerpo está sometido a muchos cambios a nivel hormonal, también podríamos decir hasta por ejemplo el final de la adolescencia. La insulina también es una hormona y puede estar afectada de alguna manera en esos periodos de crecimiento y cambios hormonales. Pero es que además una dieta rica en hidratos de carbono, especialmente hidratos de carbono de absorción rápida, lo que llamamos vulgarmente como azúcares de la dieta, desde edades tempranas puede provocar que ese páncreas que sintetiza o que genera esa insulina se canse antes de tiempo, y que lo que ocurriría en una etapa más tardía de adulto ocurre mucho antes, en el caso de niños en edades, vamos a decir, de 10, 12, 13 años, edad en la que no debería existir
resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque esas células necesitan mucha energía en una etapa en la que tienen que quemar rápidamente esa energía para crecer más rápido, que si además les ayudamos un poquito con cierta actividad física, no debería existir ningún problema. Pero claro, si la dieta nos proporciona mucho más de lo que quemamos, ¿qué ocurre? Que se almacena. Se almacena en forma de grasa, aparece sobrepeso, aparece obesidad y aparece asociada esa resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, además, es importante saber que aparece antes, que es difícil de detectar, que no da síntomas, pero aparece mucho antes generalmente que los valores de glucemia alterada, porque antes de que nuestro cuerpo deje circular exceso de azúcar en sangre, va a tratar de almacenarlo en lugares como la grasa corporal o a nivel del hígado. Y ojo, porque también empiezan a aparecer muchas, vamos a decir con mucha frecuencia, problemas de hígado graso en niños, algo que también era impensable hace años porque también era una enfermedad de adultos, incluso de adultos mayores o asociada al consumo de alcohol, que no creo que sea el caso del hígado graso, evidentemente en los niños. Pero bueno, a lo que iba. Esa resistencia a la insulina, además de la diabetes tipo 2, puede estar asociada a otros problemas y, por ejemplo, en el caso de las niñas puede haber una mayor predisposición a tener síndrome del ovario poliquístico, que está asociado también a esa resistencia a la insulina. Es decir, se nos empieza a complicar todo a nivel hormonal y es una etapa, en la que las niñas especialmente se ven más afectadas, ¿no? Por esos cambios hormonales. Pero que sepáis que la diabetes tipo 2 aparece con cada vez más frecuentemente en la etapa infantil. ¿Y qué tengo que hacer para prevenir o para revertir? Porque en este caso sería el mismo tratamiento o lo mismo lo que tengo que hacer. En primer lugar, controlar o revisar cuál es el consumo de hidratos de carbono en la dieta de mi hijo. Dentro de esos hidratos de carbono vamos a separar lo que serían azúcares de absorción rápida, principalmente asociado al consumo de alimentos ultraprocesados, y lo que son alimentos que me proporcionan hidratos de carbono. Y aquí de momento podríamos dejar el arroz, la pasta, el pan y las patatas. Y digo de momento porque en función de esos valores o del control que tengamos retirando en primer lugar los azúcares de absorción rápida, veremos si tenemos que seguir trasladando algunos otros hidratos de carbono hasta conseguir reducir esos valores de glucemia en sangre. Por lo tanto, empezamos poquito a poco y después iremos viendo si necesitamos reducir mayor variedad de alimentos. Y segundo factor fundamental es aumentar la actividad física, que las células de mi hijo quieran quemar continuamente ese exceso de glucosa que circula por la sangre. ¿Y cómo se consigue? Con actividad física. Pasear, correr, saltar, andar en bicicleta, andar en patines, lo que les guste. Busca una actividad que les satisfaga y que les resulte agradable y atractiva. No le apuntes a judo si odia los deportes de contacto. Igual le gusta más andar por el monte, yo qué sé, o recoger flores, lo que sea, pero aumentar esa actividad física. Si además le fomentamos un hábito bueno, pues de ejercicio físico, algo que además habremos ganado también a futuro para su salud de adulto, porque después lo echará de menos y seguro que trata de introducirlo en su propia rutina diaria. Así que esos dos factores serían fundamentales. ¿Qué ocurre? Esto es algo que os he citado al principio y que lo he pasado un poco por encima. Que una diabetes tipo 2 no detectada, es decir, que se mantiene,
a lo largo del tiempo puede causar serios daños en otros órganos, como pueden ser en la vista, en los riñones, a nivel circulatorio. Son daños que cuando aparecen ya no tienen buen remedio. Es decir, cuando la gente dice la diabetes tipo 2 no es reversible, lo que no es reversible son los daños que provoca ese exceso de glucosa circulando por sangre. Pero los valores de glucemia os aseguro que se pueden revertir perfectamente y reducirlos bastante, vamos a decir, y de una manera bastante rápida para mantener ese control, especialmente en el caso de los niños. Pero es muy importante que ante cualquier sospecha que tengamos de que nuestro hijo tiene una dificultad o un problema en el metabolismo de los hidratos de carbono, o en el caso de los niños con sobrepeso y obesidad, no estaría de más al menos una vez hacerles un chequeo, un análisis de sangre para comprobar que tanto los valores de glucemia como los de lípidos en sangre, por ejemplo el colesterol o los triglicéridos, se mantienen en unos valores normales para que podamos hacer adaptaciones en la dieta a tiempo, antes de que se produzcan daños, porque en ese caso, bueno, pues nos quitamos, como quien dice, el problema de encima, y es algo bastante importante. Y si no, asociarlo con los problemas que ocurren en los adultos cuando se tiene diabetes mal controlada. Exactamente lo mismo les puede pasar a los niños, y creo que es algo que ningún padre queremos para nuestros hijos. Así que importante tenerlo en cuenta. Espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.